Hola a todos. Hoy es martes, 14 de julio de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano John Helmer, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, John. Gracias por invitarme. Emlamer, estás de buen time. Sí, déjame ajustar un momento el nivel de tu micrófono. Voy a subir un poco el volumen. John, quiero empezar por la situación en Asia Occidental, que está relacionada con lo que quiero tratar después. El primer punto es lo que has publicado en tu página web, el último artículo que tienes ahí, que es importante en relación con la guerra en Ucrania. Pero si miramos la situación en Asia Occidental, Donald Trump ha vuelto, el bloqueo ha vuelto, la guerra ha vuelto. ¿Y qué significa eso para Rusia y para el conflicto que sigue en Ucrania? Bueno, no hay un debate público directo sobre cuál es el resultado actual, la situación presente, ni sobre qué significado tiene para Rusia. Lo que vemos por parte rusa son varios indicios de una escalada en la ayuda de Rusia a Irán. Por ejemplo, la finalización de un acuerdo para empezar a construir y ampliar la capacidad ferroviaria, entre Irán y Rusia e Irán, con el fin de aumentar la capacidad de transporte marítimo y permitir que Rusia haga lo que considera necesario para demostrar que en el frente iraní se opone a que Estados Unidos intensifique la guerra contra su aliado. Bien, hay algunos indicios de eso. Por otro lado, no hay señales de que el liderazgo ruso, es decir, principalmente el presidente Putin, vaya a tomar las decisiones que corresponden una vez que se acepta, como hace la parte iraní, que es imposible negociar con la administración Trump. ¿Por qué lo digo? Teniendo en cuenta que algunos comentaristas en nuestro canal se quejan de que repita palabras para dar énfasis. En las últimas horas, el verdadero portavoz de Putin para Estados Unidos, Kirill Dmitriev, ha estado tuiteando, como suele hacer. Y lo que ha hecho en las últimas horas es publicar que ha estado en Baikonur, donde está la base de lanzamiento espacial rusa, para celebrar que un equipo espacial conjunto entre Estados Unidos y Rusia acaba de despegar hacia el espacio. Y él quiere simbolizar y celebrar eso como un ejemplo de cooperación y colaboración entre Estados Unidos y Rusia, como si no hubiera una guerra en marcha, como si Estados Unidos no estuviera intensificando el conflicto al mismo tiempo y con la misma fuerza con la que pone el cohete en órbita. Me refiero a los ataques en el Golfo Pérsico contra Irán y contra Rusia en todos los frentes, el terrestre, el marítimo, el interior y así sucesivamente. Así que, básicamente, tenemos un conjunto de declaraciones completamente ciegas por parte de Dmitriev, diciendo que Estados Unidos está trabajando con nosotros, que estamos colaborando con ellos, que tenemos estas valiosas colaboraciones que debemos proteger, como si no hubiera una guerra en curso. Esto demuestra una ceguera total por parte de Dmitriev. Y es un intento de influir en Putin para que siga minimizando hasta qué punto Rusia interpreta el comportamiento de Estados Unidos. Con señales como esa, además de que Dmitriev sigue culpando a los europeos de la escalada en Ucrania, como si Estados Unidos no participara. Esto no refleja la opinión pública en Rusia. No es la visión del Estado Mayor. Tampoco es la evaluación de los servicios de inteligencia. Por eso, mi respuesta rápida a tu pregunta es que ahora mismo hay opiniones muy divididas, porque lo que está en juego es muy serio. Lo que está en juego es que, para que la parte rusa recupere el control de la escalada en la guerra contra Ucrania, Estados Unidos y los aliados de la OTAN, Putin tiene que actuar de otra manera. Y hablaremos de eso en un momento. Sí, John, tuvimos, ya sabes, a uno de, no sé si podemos llamarlo, el mayor defensor de la guerra en Ucrania en Estados Unidos. Era Lindsey Graham. Falleció por lo que ocurrió. Como mencionaste en tu página web,
escribiste un artículo sobre lo que le pasó. Y fue algo muy extraño, esa ruptura, ya sabes. Es imposible. Es imposible que algo así ocurra dentro del cuerpo. Es algo muy difícil que se rompa. Pero, al fin y al cabo, cuando uno mira a Lindsey Graham y el apoyo que tiene, parece que Donald Trump va a respaldar la resolución bipartidista que hay en Estados Unidos para apoyar la guerra en Ucrania. Él dijo que va a apoyarla. Eso significa que van a volver a implicarse, que van a enviar lo que tengan, y que Donald Trump, de algún modo, no siente tanto el impacto de lo que ocurre en Ucrania. Así que, ¿cree usted que la muerte de Lindsey Graham podría influir de alguna manera en el campo de batalla o en los cálculos del gobierno de Trump o del lobby ucraniano en Estados Unidos, que sabemos que tiene bastante poder allí? La respuesta corta a eso es no. Empiezas mencionando la rotura de la aorta como causa de la muerte de Lindsey Graham. Eso es una forma común de ataque al corazón. Mata muy rápido. Las estadísticas muestran que cuando la aorta se rompe así, se produce una hemorragia interna y la persona muere en cuestión de minutos. Es prácticamente imposible salvarla, a menos que ya esté en el hospital y se pueda hacer una cirugía a corazón abierto. No tengo ninguna duda, y no lleves Stefan Ainbrus que respalde los rumores de que hubiera ocurrido una rusa en la muerte de Graham. No la hubo. Una aorta rota es una forma común de ataque al corazón y suele ser claramente mortal. En su caso lo fue. Pero su ausencia no cambia el consenso entre los dos partidos, ni entre la base MAGA dentro del Partido Republicano y digamos la facción de Vance del Partido Republicano, sobre la idea de intensificar la guerra contra Rusia. El problema en términos técnicos y tácticos es que sin Graham hay un voto menos para los republicanos en el Senado, o en en ser reemplazado member. No estoy seguro, porque su hermana va a sustituirle. No soy un experto en la política de Carolina del Sur, si es eso a lo que te refieres. El asunto es un poco distinto. La cuestión es si, sin Graham al frente del Comité de Presupuesto del Senado, se romperá el consenso que él puede construir para respaldar las peticiones de aumento de fondos de Trump, tanto para la guerra en Irán como para la guerra contra Rusia. No veo que la destitución de Graham haga otra cosa que eliminar a un defensor ruidoso de lo que la administración Trump ya había asumido. Lo que sí tiende a debilitar, supongo, al menos en el plano retórico y en la prensa, es la división entre quienes dentro de la administración Trump son más partidarios de intensificar la guerra, encabezados por Stephen Miller, el jefe adjunto de gabinete, con el apoyo de Rubio, el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Yours. Y la facción, hemos hablado de esta división interna en la Casa Blanca, pero con Vance, el vicepresidente, algunos generales y otros que quieren buscar acuerdos pacíficos para proteger el consenso político interno que respalda no solo a Trump y a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato, sino también la sucesión de Trump, que Vance obviamente quiere heredar y que sigue dominando incluso frente al sucesor dinástico Donald Trump Jr. Así que eliminar a Graham elimina una voz ruidosa, violenta, pero no cambia la política de fondo, no cambia los votos y no cambia el consenso fundamental con los demócratas para escalar el conflicto con Irán y con Rusia. El proyecto de ley de sanciones, que ahora recibirá un apoyo acelerado como, entre comillas, un homenaje a Lindsey Graham, impone aranceles punitivos del 400% y la destrucción de todo el comercio con países como India, China y Turquía. Esos países tienen que ser los principales objetivos del nuevo proyecto de sanciones si comercian con Rusia de cualquier forma. Así que endurece la guerra en el mar. Endurece la guerra contra todo el comercio ruso y todo el comercio iraní.
Eso es lo que hace ese proyecto de ley. Permite al presidente tener más margen para negociar esas sanciones secundarias, como ha estado haciendo especialmente con India. Aún no las ha usado contra Turquía o China en la misma medida en que las ha usado contra la India. Pero eso también complica que el presidente pueda usar su margen de discreción para hacer lo que personas como Kirill Dmitriev creen que puede hacer, es decir, levantar sanciones contra Rusia de forma discrecional. Así que el proyecto de ley sobre sanciones limitaría la capacidad de Trump para aliviar las sanciones tanto a Rusia como a Irán. Y ya podemos ver que eso es lo que ha ocurrido. Las personas del lado ruso que confiaban en la flexibilidad de Trump se han sentido decepcionadas. La exención de las sanciones petroleras, las sanciones secundarias al petróleo contra Rusia, no se ha prorrogado. La exención para Irán se ha eliminado. Así que antes de la muerte de Graham, ya estábamos viendo los primeros indicios de una escalada en la guerra de sanciones. Una aorta rota menos no cambia nada en las políticas del imperio estadounidense, incluidas las de endurecer sus relaciones con los países que protege, aumentando el coste que el imperio hace a esos países para financiar el gasto bélico de Estados Unidos. Y financiar el gasto de guerra estadounidense, cuando el país está intensificando su escalada, es un coste crucial. Sin Graham, nada cambia. John, ¿cuál es la percepción del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov, sobre los ataques ucranianos contra Rusia? ¿Y cómo lo percibiste tú? Gracias por mencionarlo. Nima, es una declaración muy seria. Voy a mirar hacia abajo y leerla. Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, ha estado de gira por África. Esto es lo que dijo hace unas horas, refiriéndose a la escalada de la guerra de drones ucraniana dirigida por Estados Unidos, especialmente con satélites y drones que operan en el espacio aéreo del Mar Negro. Esa escalada ha provocado un número asombroso de ataques de drones ucranianos contra barcos rusos en el Mar de Azov. Así que, a lo que Lavrov está respondiendo es a esto. Ni siquiera se trata de piratería, acaba de decir Lavrov, refiriéndose a lo que está haciendo el régimen ucraniano. Al menos, dijo Lavrov, los piratas roban y se quedan con la carga. Pero aquí, el objetivo es simplemente causar daño, intimidar. Puro terrorismo, dice Lavrov, que se manifiesta no solo en el Mar de Azov y en el Mar Negro, por cierto, sino también en el continente africano. Ahora bien, si uno dice eso y sigue diciendo que la guerra, que el lado ucraniano, junto con Estados Unidos, los europeos y los aliados de la OTAN, es puro terrorismo, está pasando por alto un punto estratégico fundamental. Se intenta decir que ese es un objetivo del régimen ucraniano, pero no es un objetivo limitado a los ucranianos. Es un objetivo del imperio estadounidense. Es un objetivo de Estados Unidos y de sus aliados de la OTAN. Es guerra, guerra en el mar, guerra en el interior de Rusia. La guerra en el Mar de Azov va acompañada de la guerra contra los cargueros rusos que se mueven por el Mar Báltico, el Canal de la Mancha, el Atlántico y el Mediterráneo. Es guerra. Si es guerra y no terrorismo, la respuesta debe ser que Rusia recupere el control de la escalada en los campos de batalla, todos ellos, en todos los frentes. Describir la escalada de la guerra de los petroleros como puro terrorismo es un error estratégico fundamental. Pero no es un error porque el Estado Mayor diga lo contrario. Los informes de los servicios de inteligencia dicen lo contrario. Intelligence agencies' assessments say otherwise. Public opinion says otherwise. La opinión pública dice lo contrario. Así que la respuesta al terrorismo puro no es lo que el presidente Putin dijo ayer. Volveré a eso en un momento. Lo que se necesita es una escalada en todos los frentes. Pero el presidente Putin, y ahora también el ministro de Exteriores, que repite lo mismo, se niegan a hacerlo.
Déjame darte un ejemplo muy sencillo. Oleg Tsarov, que es una figura de la oposición ucraniana y un portavoz muy elocuente del sentido común y de lo que podríamos llamar la opinión experta en Moscú, escribe cada día en Telegram. Y recomiendo a los oyentes que le echen un vistazo. Tsarov se escribe S-A-R-E-V. Siempre escribe en ruso, pero es fácil leerlo en inglés usando una traducción automática. An automatic English translation machine. He said a few hours ago. Dijo hace unas horas que podríamos cerrar completamente y con total calma el espacio aéreo a los drones y aviones estadounidenses y británicos sobre el Mar Negro para que no compartan datos con Ucrania. Pero no lo hacemos. Para eso, todo está preparado. Solo hace falta tomar una decisión política. Lo que Tsarov está diciendo aquí, de la forma más educada, más cortés y en términos políticos, es que eso requiere una decisión del propio presidente Putin. Es decir, que si se quiere responder a esta escalada de la guerra de la que acabas de hablar, no se respondería tratándola como un acto de terrorismo por parte de Ucrania. Se atacaría, más bien, los métodos que están utilizando esos atacantes, que incluyen todas las formas de guiado que vuelan en el espacio aéreo del Mar Negro. Every form of guidance flying in Black Sea airspace. But as we know, President Putin refuses to. Pero como sabemos, el presidente Putin se niega a permitir que la Fuerza Aérea Rusa derribe ni siquiera drones, una postura que ni el lado iraní ni los hutíes en Yemen han adoptado. Ellos no han calificado sus ataques como terrorismo puro, los han declarado actos de guerra. Pero esto fue lo que dijo ayer el presidente Putin en un mitin electoral, y voy a citarlo, permítanme mirar hacia abajo para leer sus palabras. La victoria, sin duda, será nuestra, dijo el presidente. Nuestros muchachos de combatientes están remote. Sabrán que la guerra nuestra, y tu reisros es que no van a ser arrestados. Esta es la clave. Si ortugmechas. Here's the key quotes. Our responses will always be mirrored. Wherever they try to strike at the territory of Russia, we will respond in a mirror, several times more powerfully. The enemy will feel it. He already feels it. I hope he feels it, and he will feel it several times more. Espero que lo sienta, y que lo sienta varias veces con mucha más fuerza. En otras palabras, el presidente Putin está reiterando, a pesar de todas las presiones que se han ejercido a puerta cerrada en los últimos días, que la respuesta rusa a estos ataques será equivalente, simétrica, ojo por ojo. Confíen en eso. Y esto no refleja un error estratégico fundamental. El presidente Putin escucha la queja de Ali Tsarov, simplemente se niega a adoptar esa postura. Al no asumir esa escalada y tratar al otro bando como si fuera una alianza en guerra, está fomentando una mayor escalada. Así que, cuando el presidente Putin dice que el enemigo lo sentirá, ya lo siente, espero, y ahora lo sentirá varias veces con mucha más fuerza. And will now feel it several times more powerfully. That's not happening. Why? As we've said, Eso no va a pasar. most of our ¿Por qué? colleagues say, Como hemos dicho aquí, y como la mayoría de nuestros colegas dicen en tu programa, Nima, lo que sienta el pueblo ucraniano es irrelevante para la guerra del imperio estadounidense contra Rusia. El propio Putin ha admitido que es una guerra hasta el último ucraniano. Y cuando ya no queden ucranianos que puedan ser reclutados a la fuerza para luchar en el frente, Francia retrocederá hacia el oeste. Pero lo que quedará será una plataforma de guerra, una plataforma de lanzamiento en territorio ucraniano, utilizada por los aliados contra Rusia para siempre, si hace falta. Así que no importa lo que sientan los ucranianos. Ese es el error. Lo que cuenta es lo que siente Estados Unidos. it's what the US feels that counts. Now, you said something very important, Neiman. You've said Has dicho algo muy importante. Has dicho que, en relación con la desaparición de Graham, una desaparición que no se lamenta, el votante estadounidense, que dentro de poco irá a las urnas y expresará ese sentimiento a través de senadores y congresistas, no siente el dolor de la guerra en Europa. De hecho, el presidente Trump podría convencerles de que está atrayendo más dinero que nunca, sobre todo si se compara con la administración Biden, gracias a las compras europeas de armas estadounidenses. El complejo militar industrial se está haciendo más rico.
Los bancos estadounidenses en Nueva York acaban de anunciar beneficios trimestrales récord a causa de las guerras. Así que sugerir que Estados Unidos está perdiendo la guerra no es, desde luego, una preocupación para los bancos estadounidenses. Is not an apprehension on the part of the US banks. It's not an apprehension on the part of the US. No es una preocupación por parte del complejo militar industrial estadounidense, y los votantes de Estados Unidos no están sintiendo dolor. Por eso pueden seguir financiando, seguir ignorando la guerra en Europa. Si eso tiene que ser una oportunidad para que la parte rusa reevalúe su idea de que se enfrentan a un terrorismo puro, también es una oportunidad para pensar qué puede hacer Rusia, como hace Irán, para causar dolor a los votantes estadounidenses, para recordarles que esas guerras que están financiando, esas guerras por las que votan al elegir a los candidatos de Trump para que las escalen, les cuestan. Por tanto, deberían pensárselo 2 veces antes de seguir financiándolas. Estas son cuestiones políticas y estratégicas fundamentales que la parte rusa se niega a discutir en público. John, para aclarar, has dicho que Rusia no permite que el gobierno ruso, los políticos o Vladimir Putin dejen que el ejército ruso derribe los drones que vienen desde Ucrania. ¿Te refieres a esos drones que vienen de Ucrania, de Estados Unidos, de los europeos o de quien sea que los esté enviando? Estás hablando del Mar Negro, ¿verdad? No estás hablando de los drones que los ucranianos envían al interior de Rusia. Bueno, hablo de las 2 cosas. Digamos que estamos hablando de drones de reconocimiento. Yes, we're talking about all the forms of reconnaissance. Sí, estamos hablando de todas las formas de reconocimiento que permiten y guían los ataques con drones ucranianos, ya sean esos ataques con drones. Yo considero el Mar de Azov como una zona interior de Rusia, y lo es. Estamos hablando de esa zona interior que llega tan al este como la refinería de Omsk. Tenemos una declaración clara por parte de Ucrania, de Estados Unidos y del fallecido Lindsey Graham. El objetivo de la guerra es destruir la capacidad de Rusia para producir y comerciar bienes. Ese es un objetivo fundamental de guerra. No es terrorismo, sin restar importancia a lo que significa el terrorismo. Es un objetivo de guerra esencial, destruir la base económica de Rusia. Y eso requiere inteligencia satelital estadounidense. Requiere inteligencia de Estados Unidos y de la OTAN, especialmente británica, vigilancia con drones y orientación, porque los movimientos de los drones se guían en tiempo real con información de inteligencia procedente de fuentes estadounidenses y de la OTAN. Otros son más expertos en cómo se hace esto desde el punto de vista militar. Yo lo estoy analizando desde el punto de vista político. ¿Cuáles son las implicaciones políticas? In a political sense, what are the political implications? El otro punto, John, es que estamos escuchando a más europeos hablar de producir armas dentro de Ucrania. Por ejemplo, Francia. Macron dijo que permitirán a Ucrania fabricar armas de diseño francés en su propio territorio. Eso es algo nuevo. No habíamos visto algo así antes. Y desde el punto de vista de los rusos, ¿cómo lo perciben? ¿Van a preocuparse o van a decir que vengan esos fabricantes a Ucrania y nosotros atacaremos sus fábricas o lo que sea que tengan allí o lo que estén intentando construir? ¿Cuál es la interpretación, la percepción? ¿Esa es una nueva escalada? ¿Es algo nuevo para Rusia? ¿O en realidad no les preocupa tanto? Well, it's no news to the GRU, the Russian military. Bueno, esto no es ninguna novedad para el GRU, la inteligencia militar rusa. Tampoco lo es para el SVR, las ramas de inteligencia civil de Rusia. Ellos ya saben que existen esos llamados acuerdos de coproducción con Francia, con el Reino Unido, con Alemania, con los países bálticos y así sucesivamente. Anuncios de este tipo también sirven para camuflar el hecho de que la producción de drones, cuando es destruida en ataques con misiles o drones por parte de Rusia, se traslada fuera de Ucrania, donde está más protegida de esos ataques. Así que, anunciar una coproducción con Francia en territorio ucraniano en realidad encubre una coproducción en la que los drones ucranianos se fabrican en territorio francés,
bajo la idea de que Rusia no atacará esas plantas. Y de hecho, ya hemos hablado de esto antes. Ha habido tanto amenazas rusas implícitas como explícitas. El Ministerio de Defensa ruso ha publicado una lista de las principales fábricas de drones que, según ellos, producen para la guerra contra Rusia, con direcciones concretas en Alemania, creo que también en el Reino Unido, y podrían añadir direcciones en los países bálticos, en otros estados europeos y en Francia. Eso de momento significa cero. Y lo que hemos visto, y lamento tener que repetirlo, son intentos de portavoces rusos, por ejemplo, Sergei Karaganov, de sugerir que lo que debería ocurrir es que Rusia lleve a cabo grandes ataques tácticos, nucleares o no nucleares, de tipo radiológico, para escalar el conflicto y destruir esas fábricas antes de que las armas lleguen a Ucrania. Demasiado discurso, demasiadas líneas rojas, demasiadas amenazas sin acción. El enemigo no se lo cree, así que no tiene ningún valor disuasorio, y sigue sin tenerlo. ¿Por qué? Porque hay una opción que sigue sobre la mesa, pero que el presidente Putin no ha adoptado. En ese espejo mágico con el que él cree interpretar esta guerra, no ha atacado los puntos de distribución, la logística de entrega de los drones. Es posible, pero todavía no lo ha intentado Rusia. Cortar por completo a Ucrania de Polonia, de Rzeszów, el principal centro de la OTAN, por donde entran en Ucrania los componentes de drones, las piezas, el personal de la OTAN, los políticos que visitan a Zelensky y todo lo demás. Van por tren, van por camión, van escondidos, van a la vista de todos. Esas conexiones logísticas, esos corredores, no han sido destruidos. Cortar a Ucrania de la OTAN es una opción que aún no ha funcionado o que ni siquiera se ha intentado. La campaña eléctrica para dejar al país sin luz mantiene las luces encendidas en Leópolis, mantiene las luces encendidas en Kiev. Se puede ver que las luces siguen encendidas. Esa campaña se ha quedado corta por decisión del comandante en jefe. Así que una amenaza de atacar a la OTAN está vacía, porque nadie la cree, y no se cree porque las opciones previas no se han puesto en práctica. Lo que hemos dicho aquí son opciones. Estaría bien que todos esos podcasters con experiencia militar que explican cómo se está librando la guerra pusieran sobre la mesa lo que entienden con su conocimiento, mucho más amplio que el mío, sobre qué opciones militares el lado ruso no ha ejercido, no ha intentado, y que expliquen la política rusa detrás de esa negativa a utilizarlas. Hasta ahora, veo a varios autores en Substack que dicen tener, y probablemente tienen, cierta experiencia militar en Estados Unidos, y aplican esa experiencia al caso ruso, convirtiéndose de repente en expertos en política rusa. Y ahora explican por qué creen que Rusia está resistiéndose a esa escalada. Bueno, está intentando resistir, pero no con declaraciones como el espejo mágico del presidente Putin, ni con la creencia en el terrorismo puro por parte del ministro de Exteriores. Eso se queda corto. Y en la medida en que se queda corto, en la medida en que personas como Sarov, aunque Sarov simplemente está diciendo en público, de forma educada, lo que se dice con mucha más dureza a puerta cerrada, no son opciones que el presidente Putin esté probando, tomando o adoptando. Mis fuentes llevan al menos una semana diciendo que está a punto de tomarse una decisión sobre el llamado Día E, el día de la escalada, una transformación importante de la actitud rusa, tanto estratégica como operativa y tácticamente, que el propio presidente Putin está a punto de decidir. Ese es el mensaje que he estado recibiendo. ¿Ha sido solo un deseo ingenuo? Hoy tenemos mucho pensamiento ilusorio en este lado del conflicto. En los podcasts, el pensamiento ilusorio y el pensamiento esperanzado se mezclan y dan lugar a, ¿cómo lo llama el presidente Trump? Hopium. Ahora bien, si esto es hopium, no solo cuando el presidente Trump acusa a otros dentro del proceso político estadounidense de caer en ello,
sino si el opium es una droga adictiva también del lado ruso. Entonces aquí es donde estamos. Así que ha llegado el momento de no hablar con tantos deseos. Digamos, ¿cuáles son las opciones? ¿Y por qué el presidente Putin no las adopta? Podemos entrar en la parte política de por qué no puede haber, y no debe haber, en plena campaña electoral, una gran movilización militar ni un avance sobre el terreno. Eso costaría dinero, aumentaría las bajas sin un beneficio equivalente, porque no detendría la guerra de drones. Estamos en unas elecciones en las que las bajas y la inflación en el lado ruso están dañando la confianza del propio país. Ayer, en realidad hace unas horas, no exactamente ayer, el presidente Putin desautorizó a la gobernadora del Banco Central al decirle a un presidente regional que el tipo de interés del Banco Central debía bajar. Dijo que eso era natural. Sí, es natural, solo que llega demasiado tarde. Rusia ya está en recesión. Y no es apropiado que el presidente trate de recuperar la confianza de sus votantes. Los votantes rusos, todos nosotros, debemos recuperar la confianza en que el presidente ha perdido la confianza en la gobernadora del Banco Central, Elvira Nabiullina, y que no haga comentarios sarcásticos o insinuaciones sobre bajar los tipos de interés, cuando ella dijo hace apenas unos días que los tipos subirían porque la guerra de drones está encareciendo el petróleo. En otras palabras, tiene que actuar de una forma en la que no ha actuado antes, ni ha querido hacerlo. ¿Por qué? Porque intenta mantener unida una coalición política dentro del país, y eso forma parte de la política rusa. Pero no puede mantener esa coalición unida mientras el otro bando, liderado por Estados Unidos, sigue aumentando la presión, sabiendo lo vulnerable que puede ser y aprovechándose de ello. Así están las cosas. No hay lugar para el autoengaño. Ayer, Donald Trump dijo que el memorando de entendimiento era una prueba, que estaban poniendo a prueba a los iraníes y que Irán estaba violando todo lo que se había acordado en ese memorando. Por eso, según él, está volviendo a imponer el bloqueo y la guerra y va a compensar los gastos de esa guerra con las inversiones de los países del Consejo de Cooperación del Golfo. Dijo que iba a cobrar un peaje del 20% en el estrecho de Hormuz. Luego aclaró que no lo haría, al menos por ahora, pero que esos países van a invertir en Estados Unidos como una especie de compensación por lo que está ocurriendo en el estrecho. Y eso por parte de los iraníes. Por otro lado, tenemos la reunión de Anchorage, en Alaska, entre Estados Unidos y Rusia. El resultado de ambas negociaciones, o como queramos llamarlas, es un callejón sin salida desastroso para Irán y para Rusia. No hay manera de negociar con esta administración, porque dicen una cosa, y en cuanto salen de la reunión, cambian de opinión y dicen otra completamente distinta. Correcto. Tienes toda la razón, Nima. Es muy importante que subrayes lo que tienen en común. Rusia se enfrenta a un enemigo decidido a destruirla, en una guerra permanente contra Rusia. Irán se enfrenta a esa misma guerra permanente contra Irán, con el objetivo de destruirlo, de dividirlo en pedazos. Bien, eso es lo que busca la otra parte. Esos son sus objetivos estratégicos. Podríamos debatir hasta qué punto la guerra de Estados Unidos contra Irán está influida por Israel, alentada o dirigida por Israel. Pero este no es el momento para discutirlo. Lo importante es que desde el punto de vista iraní, en el frente iraní, igual que en el frente ucraniano, el enemigo es la misma coalición, con el mismo propósito imperial: romper y destruir la soberanía de esos países, su libertad de acción, su libertad para desarrollar su propio futuro. Develop their own futures and so forth and so on. It's an imperial destruction strategy against the resistance. Es una estrategia de destrucción imperial contra la resistencia. Y eso no está bien. Esa es la realidad. Pero pensemos en lo diverso que es el imperio a la hora de librar esa lucha.
Por ejemplo, en los últimos días hemos visto que Turquía ha aceptado retirar de su territorio los sistemas de misiles antiaéreos rusos S-400, comprados a Rusia entre 2017 y 2019, como concesión a Estados Unidos para poder recibir los aviones F-35 y otras ventajas que Turquía busca, entre ellas más libertad de acción en Siria. Ahora bien, si Turquía, con la aprobación de Rusia, transfiere esos S-400 a Arabia Saudí o a los Emiratos Árabes Unidos o a Qatar, todavía no sabemos exactamente a quién ni dónde. We don't yet know exactly which and where. Why is Russia allowing ¿Por qué Rusia está permitiendo el refuerzo de la defensa aérea con tecnología de misiles rusa en países que son hostiles a la guerra contra Irán? ¿Ha mantenido Rusia alguna conversación con el presidente Pezeshkian y con el Estado Mayor iraní sobre la posibilidad de que el sistema S-400 se utilice contra Irán? Ahora bien, lo que sabemos hasta el momento, y corrígeme si me equivoco, es que Irán no ha disparado misiles S-400 ni S-300 rusos en su defensa aérea. Puedo estar equivocado en eso. Si ha habido algún lanzamiento, por favor, corrígeme. Sabemos que el S-400 es un sistema de defensa aérea muy eficaz y que la India lo utilizó con éxito contra aviones y misiles pakistaníes y chinos durante la breve guerra entre India y Pakistán el año pasado. Between India and Pakistan last year. But where are we in terms of Pero, ¿dónde estamos en cuanto a la alianza entre Rusia e Irán frente a la escalada de la administración Trump? Si Turquía se está distanciando, si Turquía, persiguiendo sus propios intereses regionales y los de su antiguo imperio otomano, se está expandiendo en el Mediterráneo, a lo largo de la costa siria, avanzando hacia el Líbano y dentro de él. Si Turquía está utilizando la guerra contra Irán y la guerra de Estados Unidos contra Rusia en Europa para fortalecerse, enfrentándose a sanciones del tipo de las de Graham por su comercio con Rusia, ¿qué está haciendo Turquía? ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Y está el presidente Putin desempeñando el papel de disuadir a Turquía de unirse al otro bando. Y no se trata solo de la transferencia de los S-400. The transfer of S-400s. My colleague Vanessa Beeley has been reporting. Mi colega Vanessa Beeley ha estado informando desde el terreno en Beirut y también desde la frontera norte del Líbano que la resistencia de Hezbollah, aliada con Irán, se enfrenta a dos tipos de amenazas potenciales. La primera es una movilización que oficialmente se presenta como siria por parte del régimen de Gilani, pero que en realidad incorpora fuerzas chechenas, turcomanas y uigures que fingen ser sirias, aunque en realidad son las que acabo de mencionar. Esa fuerza se utilizaría como un contingente expedicionario dirigido por Estados Unidos y financiado de nuevo por Qatar, con el objetivo de destruir los arsenales fortificados de Hezbollah en el noreste del Líbano. Esa es una de las amenazas. La segunda es el creciente despliegue militar turco a lo largo de la costa, en torno a las bases militares rusas, la base naval de Tartus y la base aérea de Khmeimim, cerca de Latakia. Se trata de una expansión turca, con la bandera turca ondeando y fuerzas turcas desplegadas para afirmar la soberanía de Turquía, controlar la costa siria y devolverla a las provincias otomanas que fueron antes de la Primera Guerra Mundial? ¿Es un intento de disuadir a Gilani o un intento de debilitar la alianza entre Irán y Hezbollah? Esto es política complicada. No pretendo ser el experto aquí, solo intento situarlo en contexto, poner estos nuevos acontecimientos en el marco de lo que es una escalada por parte de Estados Unidos en todos los frentes, una escalada que puede dañar seriamente, incluso poner en riesgo alianzas o, digamos, neutralidades, especialmente la de Turquía, respecto a ambos conflictos. Turquía ha sido más que neutral con Rusia al resistirse a las sanciones contra el comercio de petróleo y gas y frente a los ataques ucranianos en el Mar Negro. ¿Está Turquía alejándose de Rusia? ¿Va Turquía a reconciliarse primero con el imperio, es decir, con el imperio estadounidense, en perjuicio tanto de Rusia como de Irán?
Son preguntas nuevas. ¿Por qué nuevas? En realidad, siempre han estado ahí, pero ahora vemos hechos nuevos sobre el terreno. Y una vez más, vemos un cierto grado de pasividad en Moscú ante estos acontecimientos. O peor aún, estamos viendo acuerdos tácitos como la venta de los S-400 que debilitan la relación del presidente Putin con Irán. Ahora bien, si estás librando el tipo de guerra que acabamos de describir, la llames terrorismo puro o guerra, no intentas convencer a tu enemigo, a tu adversario, de que no eres fiable con tus propios aliados, ¿verdad? John, has mencionado el caso del F-35 y sabemos que, como decías, Estados Unidos está presionando a Turquía para que venda esos S-400. Esto es lo que publicó Middle East Eye. Dicen que van a venderlos, que van a entregarlos a Rusia, o que Rusia podría dar a Turquía una especie de luz verde para venderlos a los Emiratos Árabes Unidos. Sí. ¿Y cuál es tu interpretación? ¿Hay algún tipo de debate en Rusia sobre si eso sería una solución real a lo que está ocurriendo en Turquía? ¿O tendrían que devolverlos a Rusia o a otros países? No lo sé. Pero la gran cuestión es, ¿qué significa eso para la cooperación entre Turquía y Rusia? Porque al fin y al cabo, sabemos lo importante que es. Ha habido muchas conversaciones sobre ese nuevo centro, sobre cómo Rusia está convirtiendo a Turquía en un nuevo centro energético. Exacto. ¿Cómo ves tú toda esta situación con el caso de Turquía? La situación se ha vuelto muy inestable. El informe de Middle East Eye que acabas de mencionar señalaba a los Emiratos Árabes Unidos como el principal responsable. Ha habido otros informes que apuntan a Arabia Saudí y otros que mencionan a Qatar, así que no hay claridad. Por parte de Rusia, creo que no me equivoco al decir que el portavoz Peskov ha afirmado que se niega a hacer más que confirmar que ha habido conversaciones. Tú preguntabas, ¿hay conversaciones? Sí, las ha habido. Conversaciones con los turcos, conversaciones con los iraníes, sobre cuáles serían las implicaciones de una transferencia así, y por qué la parte rusa, dadas las circunstancias, ha permitido o parece estar permitiendo la transferencia de estos sistemas de armas a un enemigo en la guerra contra Irán, en lugar de recuperarlos o neutralizarlos por el momento. Rather than take them back or to neutralize them for the time being. There are a variety of options for neutralizing such. Hay varias opciones para neutralizar un sistema de armas de ese tipo. Grecia y Chipre negociaron hace tiempo con Estados Unidos la neutralización de la posibilidad de comprar sistemas rusos de defensa aérea, pero de una forma que para satisfacer a Estados Unidos e Israel no representaran una amenaza para esos dos países mientras hacen la guerra contra los árabes y contra Irán. Existen distintas opciones de neutralización que ya estaban sobre la mesa y que siguen ahí. Sin embargo, la prensa árabe y la prensa occidental estadounidense insisten, y ni los emiratíes ni los cataríes lo niegan, en que los sistemas de armas, los S-400, sustituirán a los Patriot en la defensa aérea de los Emiratos Árabes Unidos. In UAE air defense. Now that's an assistance to the enemy. Eso en realidad es una ayuda al enemigo. Peskov dice que no van a hablar de los detalles. Peskov, tengo que decirlo, y podéis buscar el archivo de Dances with Bears sobre Peskov. Uno de los miembros de su familia, su hija, ha trabajado, ha recibido dinero y se ha beneficiado durante muchos años de organizaciones gubernamentales y comerciales turcas. Dmitry Peskov ha sido uno de los principales portavoces, podríamos decir, un lobista del presidente Erdogan dentro del Kremlin. Así que, como portavoz presidencial, ha representado una postura claramente pro-turca en torno al presidente durante todo el periodo de la guerra civil en Siria. Peskov ha sido, digámoslo así, uno de los pro-turcos en este momento. Se podría decir que el lobby turco en el Kremlin, y esto lo digo con toda la cautela necesaria, porque es una suposición, le está diciendo al presidente Putin, dejemos que Turquía gestione la transferencia hacia los árabes frente a Irán, porque nuestra relación en la guerra que estamos librando en Europa depende más de Turquía que de Irán.
Eso es lo que creo que el lobby pro-turco en el Kremlin le está diciendo al presidente Putin. En realidad, no hay nada nuevo en eso. There's actually no news in that. Were Turkey to move according to the, let's call it, Si Turquía diera un paso, digamos, según lo que podríamos llamar las sanciones conmemorativas de Graham, en una dirección más negativa hacia el comercio de petróleo y gas de Rusia, eso sería un movimiento turco muy serio contra Rusia. Así que el argumento sería, dejemos pasar lo de los S-400. Convenzamos a los iraníes de que les enseñaremos cómo superar los S-400 si se instalan contra Irán en los Emiratos Árabes Unidos. Pero no ofendamos a Turquía. Ese sería el argumento. Y también sería el argumento para no enfrentarse a Erdogan, mientras el ejército turco rodea la base naval rusa en Tartus y su base aérea en Khmeimim. Para evitar cualquier forma de conflicto directo entre las fuerzas turcas y las rusas en Siria, ese es el argumento del lobby turco en Moscú. No es público. John, antes de terminar, uno de los miembros del público tiene una pregunta para ti. Dice así: ¿cuál es la importancia de la entrevista del oligarca ruso Andrei Melnichenko con The Economist? ¿Están las distintas facciones de la élite rusa enviando señales de paz a través de Melnichenko y Dmitriev? Milenchenko and Dmitriev. Yes, thank you for asking the question. We did discuss. Sí, gracias por la pregunta. Hablamos de esto la semana pasada y he publicado una cobertura bastante amplia en la web Dances with Bears. Pero déjame resumirlo, porque veo que algunas personas que se presentan como expertos militares sobre esta guerra en Estados Unidos, escribiendo comentarios en Substack, están diciendo que Melnichenko está defendiendo a Rusia frente a la escalada imperial. No es así. Lo que tenemos es a Andrei Melnichenko, que nació en Bielorrusia, pero que hizo su fortuna primero con el banco MDM en Moscú y después con activos de fertilizantes, carbón y generación eléctrica. Una fortuna multimillonaria considerable. Lleva viviendo fuera de Rusia muchos años, en Francia, Suiza y luego Dubái, pero sin duda desde 2014. Y ahora está lanzando su mensaje en una plataforma claramente antirrusa, propiedad de oligarcas, The Economist, que pertenece a la familia Agnelli, a un oligarca canadiense llamado Stephen Smith, y a varias oligárquicas Beled. Stephen Smith and some British oligarch families. They're together. They always are together. They've been together. Están juntos, siempre lo están. Han estado juntos todo el tiempo. Y Melnichenko está lanzando, en parte a través de The Economist, una especie de propuesta. Oligarcas del mundo, uníos. Porque si no lo hacemos, nuestros líderes políticos y militares en Europa y en Estados Unidos pueden destruir nuestro futuro. Es un llamamiento de los oligarcas para algún tipo de alianza entre ellos, con el fin de presionar a sus dirigentes en Londres, en Europa, en Estados Unidos y en Rusia, buscando un resultado que Melnichenko describe como la versión de los oligarcas de gobernar todos esos países. Así que lo que los supuestos expertos políticos como Simplicius no han entendido es que Melnichenko, en el fondo, le está diciendo a Putin, para mantener tu base, esa base de la que siempre ha dependido y sigue dependiendo tu poder, la base oligárquica, escúchame. Lo que te estoy diciendo es que debemos proteger nuestra soberanía en un Estado gobernado por nosotros, los oligarcas. Estamos hablando de un Estado ruso dirigido por empresarios inteligentes, brillantes, aventureros y flexibles como nosotros. Todos esos términos aparecen en el ensayo de Melnichenko. Básicamente, lo que él le propone a Putin es esto. Primero, puedo reunir a los oligarcas para oponernos a la guerra del imperio contra Rusia. Si Rusia no se moviliza contra los oligarcas, si no aumenta el control del Estado y la movilización estatal para defenderse de esta guerra de Occidente, lo que más teme Melnichenko es su llamado escenario 4. Ese sería el momento en que Rusia se convierte en un Estado centralmente planificado y militarizado para defenderse de la guerra del imperio. Así que Melnichenko está presentando una propuesta de los oligarcas, tanto hacia Occidente como hacia Putin, para recordarle, no nacionalices nuestros activos, no controles nuestros beneficios. Don't
control our profit making. We will return loyalty if you Devolveremos don't do any lealtad of si no those haces things. ninguna de esas cosas. Es el discurso clásico de un oligarca. Viene de la base de oligarcas del presidente Putin. Y es un recordatorio que llega de una voz relativamente nueva. Entre esas voces han estado Oleg Deripaska, Vladimir Potanin y otros, que a lo largo de los años han mostrado su apoyo a una guerra que les ha perjudicado. Lo que está haciendo ahora Melnichenko en la política rusa es situarse cerca del oído de Putin, de una forma parecida a como lo intentó hacer en su momento Roman Abramovich. ¿Recordáis a Abramovich? El hombre que intentó mediar un acuerdo de paz en 2022 y que ha seguido intentando mediar en las negociaciones de paz entre Zelensky y Putin. ¿Os acordáis de él hace unas semanas? Le susurraba al oído a Zelensky y luego llevaba ese susurro de vuelta al presidente Putin. Melnichenko dice, no, estoy sustituyendo a Abramovich, estoy sustituyendo a los demás. Ese es el trato. Así es como invito a nuestro oyente a participar. Y gracias por la pregunta. Haced más preguntas, porque esto es política rusa en profundidad y también es política rusa tradicional. Y nos lleva a otro punto que hemos intentado destacar. Quiere Melnichenko que el lado ruso reduzca la tensión. Quiere creer en el espejo mágico, en el reflejo de la represalia. ¿Quiere creer que el sistema de los oligarcas puede librar una guerra así? No responde a las preguntas. Yeah. Sí, muchísimas gracias, John, por acompañarnos hoy. With us today. Great pleasure. Un placer, como siempre. Gracias por invitarme, Nima. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.